Hoy celebramos el domingo 13 del tiempo ordinario. Cristo es nuestro Maestro. Él, en obediencia a su Padre Eterno, por amor a nosotros, entregó su cuerpo y derramó su sangre en la cruz. Nos rescató de la muerte y del pecado. Por su gracia y por su misericordia, nosotros, al recibir el sacramento del bautismo, recibimos la dicha de ser hijos de Dios y herederos del reino. Fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos sepultados con Él en la muerte. Y lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, para que así también nosotros andemos en una vida nueva. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. El camino para seguir al Maestro es un camino de renuncia, de generosidad y de renovación de nuestra vida. Recordemos, en Cristo hemos muerto al pecado y vivos para Dios. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 11. Estar vivos para Dios es tener una vida nueva, siguiendo y viviendo las enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro. Cristo hoy nos pide que nuestro amor sea exclusivo, solo para Él, y debe de estar por encima del amor materno, paterno y filial. Nos lo ha dicho: el que quiere a su padre o a su madre no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Jesús nos enseña que el amor familiar sea relegado a segundo plano, no para que renunciemos a este amor de familia en el descuido y abandono injustificado, sino que esto sucede cuando debemos de elegir entre Dios y nuestros parientes, cuando estos en algunas circunstancias de la vida no permiten el seguimiento a Dios y son capaces de rechazar su palabra, y en algunos casos ellos quieren obligar a que no sirvamos ni sigamos las cosas que competen a Dios. Recordemos que Cristo está por encima de ellos y debemos de manifestar su amor a Él. No tenemos excusa. San Francisco de Asís, por Cristo, renunció a su padre. Pedro Bernardone renunció a la herencia de su padre y dijo: hasta ahora tú has sido mi padre en esta tierra, pero en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos ha dicho en el Evangelio: el que no carga con su cruz no es digno de mí. Mateo 10:38. Jesús nos invita a aprender de Él, a seguirlo por el camino de la donación heroica, a base de renuncia y de sacrificio. El que quiera salvar la vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Mateo 10:39. Si queremos un bienestar en esta vida y nos encerramos en nuestro egoísmo, sin ser útil y sin ayudar a los demás, perderemos la vida como le ocurrió al rico Epulón. Banqueteaba, comía y se vestía finamente, y no le importaba el sufrimiento, el hambre y la miseria de Lázaro. Este hombre en esta vida ganó, la pasó bien, pero perdió la vida verdadera y eterna. En cambio, tenemos muchos ejemplos en los santos de la Iglesia Santa y Católica que entendieron el mensaje de Cristo. Ellos han desgastado su vida, han salido del egoísmo y de la vida cómoda y han encontrado el camino de la misericordia. Perdieron su vida para este mundo, pero ganaron para la vida verdadera e inmortal.
La renuncia y la generosidad brilla en la primera lectura de este domingo, del segundo libro de los Reyes en el capítulo 4. Encontramos la generosidad de una mujer de Sunén, que desde su pobreza y con mucho sacrificio en muchas ocasiones recibió en su casa al profeta Eliseo, hombre de Dios, y fue ésta recompensada y bendecida por Dios. Dios le concedió un don maravilloso, el don de la vida. Dios le concedió un hijo a esta mujer en recompensa por recibir muchas veces al hombre de Dios, al profeta Eliseo. Así, debemos de vivir la renuncia y la generosidad de acoger en nuestras vidas a las personas necesitadas, sobre todo en este tiempo de pandemia en el que vivimos, y en especial a personas consagradas que sirven en el servicio santo de Dios, y Dios recompensará con creces las obras de misericordia. Recordemos que este mundo no paga, pero el Señor lleva cuenta de nuestras obras, y Él sí es un buen pagador. Jesús nos dijo: el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá recompensa de justo. Jesús anuncia que todo aquel que sirva a un discípulo suyo, poniéndonos este ejemplo, todo aquel que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo, no quedará sin recompensa. Mateo 10, 40, 42. Un vaso de agua es algo tan pequeño, y eso tan pequeño que se haga con amor, con uno de sus pequeños, con uno de sus discípulos, Dios recompensará en generosidad abundante. Ave María Purísima. El Señor esté con usted, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.